Doctor Miguel Ángel Moreta, asambleísta, representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, para hablar un tema muy interesante de actualidad, un tema de las reformas al Código Penal que se están planteando. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son estas reformas? Este Código Penal como que se lo ha trastocado bastante tiempo, ¿no? Sí, hay situaciones peligrosas en este Código Penal. Yo diría que está diseñado para favorecer la impunidad y la delincuencia. Hemos hecho serios cuestionamientos y, por ejemplo, un caso emblemático es aquello que se refiere a penalizar la no afiliación al IES por parte de los empleadores. Pero esto fue pregunta de la consulta popular. Sí, pero la pregunta de la consulta popular no establecía prisión, sino establecía simplemente que se tipifique como delito penal. Entonces, por ejemplo, para tener ideas, ¿no? En el artículo 228 y en el 229, cuando se habla de la falta de afiliación por parte de personas jurídicas, se dice que tendrá una multa de 100 a 200 salarios unificados, es decir, de 31.000 a 62.000 más o menos, y cuando se trata de personas naturales, de 50 a 100 salarios básicos unificados, es decir, de 15.000 a 30.000. Y mira que en el artículo 165, cuando habla de la estafa a una persona que comete estafa, se le va a sancionar con una multa de 1 a 10 salarios, o sea, de 300 a 3.000. Entonces, es un absurdo que a los productores se les pretenda perseguir peor que a delincuentes. Hemos hecho Después de la pregunta de la consulta popular, ¿quién hizo esta normativa, ya esta reglamentación? Esto vino desde Carondelet, es un proyecto inicial allá, pero que ha tenido una serie de falencias no lo discutieron, y contrasentidos, ¿no? Y lo estamos discutiendo ahora, vamos recién discutiendo por el primer libro, hemos estado agotando, pero vamos haciendo puntualizaciones concretas. Por ejemplo, cuando se habla de la mala práctica médica, decir que eso sea una excepción, no la regla general, que no se persiga a los médicos tampoco como delincuentes. Ellos no se educaron para matar a nadie, para quitar vidas, sino para cuidarlas, para protegerlas, para evitarlas. Lo mismo en el caso de las tablas de dosis mínimas para autoconsumo. Hemos hecho una serie de cuestionamientos porque el Estado, y prácticamente en esta propuesta, no se establecen los mecanismos ni de prevención, ni educación, ni de rehabilitación, ni cómo se va a controlar que a pretexto de autoconsumo no sea un vehículo o instrumento para hacer microtráfico, para apoderarse de escuelas y colegios. Entonces, esto ya está, el tema de las dosis mínimas ya está retirado del proyecto de Código Penal, pero es necesario que la gente se involucre, que la gente participe, que la gente manifieste su inconformidad con este tipo de leyes que, por ejemplo, le van a hacer un terrible daño al emprendimiento, al productor, al pequeño y mediano ganadero y agricultor, que no tienen, nos han dicho en una reunión que tuvimos hace más de 2 meses en San Miguel Los Bancos, que no es que no quieran pagar, sino simplemente no les alcanzan las cifras. Entonces ahí hay un llamado al Estado, que en vez de invertir tanto en publicidad, tanto en cosas, en el estado del tolete, del casco de la fuerza pública, pues más bien se invierte en educación, en salud, pero sobre todo en investigación, desarrollo y transferencia de tecnología para que nuestros agricultores, nuestros ganaderos puedan producir más con menos, es decir, puedan incrementar sus volúmenes de rentabilidad, como efectivamente se dio una muestra en Agroexpo Colombia, a la que asistimos por iniciativa propia en Bogotá la semana anterior, con el fin de hacer alianzas estratégicas con el Instituto Colombiano Agropecuario, con la Corporación de Investigación Agropecuaria. ¿Qué está de malo en el anterior Código Penal como para plantear reformas? Bueno, en el anterior Código Penal están de malo las multas exiguas, ¿no? Hay multas de $16, $27, $30, eso tiene que ser actualizado y tiene que cambiarse, pero no tiene que pasarse al otro extremo. Tipificar multas de 30.000, de 60.000 es un absurdo, decía un colega asambleísta, decía, para un dueño de un pequeño taller artesanal, ni vendiendo la casa ni el taller le va a alcanzar para pagar la multa, entonces es un absurdo, pero por supuesto, entonces este tipo de situaciones se tienen que está de actualizar la codificación anterior. Pero por supuesto únicamente que sí. Actualizarle, pero cambios sustanciales. Cambios sustanciales de establecer, por ejemplo, la no exclusividad de la acción penal en manos de la Fiscalía. Nos consideramos que es un error histórico porque al final del día se deja indefensión a la víctima. Creo que hay que legislar para establecer una especie de indubio pro víctima por sobre el indubio pro reo, que no sea el preferido en el trato penal, el pobrecito del delincuente, el pobrecito del procesado, sino la pobrecita de la víctima, que exista una reparación básica inmediata. Es decir, si alguien ha sido asaltado, robado, por lo menos que, y eso... si se quiere atrapado en delito flagrante el imputado, pues por lo menos que se haga cargo de la reparación psicológica, de la reparación de los daños económicos causados de manera inmediata. Yo creo que eso es necesario establecer. Darle un giro al Código Penal que esté diseñado para proteger a la víctima, para proteger al ciudadano. Digo yo en la Asamblea recurrentemente, en la Comisión de Justicia,
Nosotros tenemos el deber de legislar con sentido nacional en función de las grandes mayorías. Somos 14 millones y medio más o menos de habitantes, de los cuales 26.000 están detenidos, ¿no es cierto? Son procesados. Pongamos que sean 50.000, sean 100, pero los 14.400.000 somos gente buena, somos gente que no tenemos antecedentes penales, que vivimos del trabajo del día a día, que necesitamos ser protegidos por